tenga su Biblia ahí lista, y si no, pues use su teléfono. Si tiene la Biblia en el teléfono, se permite eso, ¿verdad? Y usted puede también seguirnos a través del teléfono ahí con su Biblia. Vamos a buscar en el Salmo 37 y vamos a leer el versículo 3 o los versículos 3 hasta el 6. Vamos a leer ahí, Salmo 37, versículos 3 hasta el 6. ¿Cuántos lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Déjeme orar al final del mensaje, ¿verdad? Por todas las necesidades, pidiendo siempre a Dios su misericordia. Pero ahora vamos a concentrarnos en el mensaje. Este mensaje que yo voy a compartir con ustedes, le vamos a poner como título lo que dice el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. O deleítate, perdón, en Jehová. Ahí vamos a meditar, ¿verdad? Este día. Deleítate a sí mismo en Jehová. Jehová es sinónimo de Dios, ¿verdad? Yo quisiera que usted volteara a ver a su pariente, a su familia que tiene al lado, y dígale: vamos a deleitarnos en el Señor. Dígale: vamos a deleitarnos en el Señor. Amén. Siempre que nosotros hemos leído este texto, específicamente el 4, el verso 4, la mayoría de nosotros que conocemos a Dios y hemos estado en la iglesia por años, la mayoría, por lo menos yo, pues, ¿verdad?, me pongo en esa lista, hemos interpretado este texto de una manera que quizás no esté mal, pero no es prácticamente lo que realmente la Biblia nos quiere enseñar. Por ejemplo, hemos interpretado, yo recuerdo hace muchos años, cuando llegué al Señor, yo era muy joven, y siempre cuando uno es joven, pues a uno le gusta andar en las fiestas, usted sabe eso, ¿no? Allá en la discoteca, y sobre todo que yo era un músico de un grupo, yo era un músico de una banda, ¿verdad? Como decimos acá. Desde los 14 años comencé a cantar en un grupo, en una banda completa. Y entonces, cuando llegué al Evangelio, obviamente para mí fue un choque muy fuerte, porque yo estaba acostumbrado semanal a estar en fiesta, ¿verdad? O sea, eso era sábado y domingo, todos los fines de semana. Teníamos nuestro propio salón, vendíamos comida y licor, y nosotros amenizábamos. Imagínate, desde los 14 años. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio y comencé a ver todo lo que se hacía en la iglesia, obviamente los jóvenes que estaban ahí, los pocos jóvenes que éramos, no éramos muchos, me comenzaron a enseñar textos así, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero me lo enseñaban en el contexto de que hacíamos un culto y tocábamos la música y bueno, en algunas iglesias se danzaba, otros aplaudían y bueno, gózate en el Señor, ¿verdad? Y entonces interpretábamos, y pienso que a algunos de ustedes les pasó lo mismo, que deleitarnos en el Señor era poner la música y ahí, ¿me entiendes, verdad? Y estar con el asunto de la música, bueno, obviamente cristiana, ¿no? Yo recuerdo una joven que se me acercó en uno de esos años, y yo cuando me convertí, la música no era muy movida como ahora, cristianamente hablando, ¿verdad? La música era, yo soy del tiempo de aquellos signos suaves, ¿no? El que dice: has hallado en Cristo pleno. Imagínense ustedes, de ese tiempo soy yo, ¿no? ¿Verdad? En la cruz, y se dirigía con la mano así, ¿verdad? Yo primero vi la luz, yo de ahí soy, ¿no? Y entonces después comenzó a aparecer la música así ya con ritmo. Apareció Marino, un cantante venezolano que ya está bastante mayor él, ¿verdad? Y entonces comenzó a aparecer esa música así, ya salsera y cumbiera, ¿no? ¿Verdad? Y se comenzó a meter, bueno, ahora ya no digamos, pues ahora hay de todo, hermano. Hay música cristiana de mariachi, de qué sé yo, hermano, de rumba y de todo, ¿verdad? Y entonces se me acerca una joven y me dice, y en ese tiempo yo ya era pastor, y me dice: hermano, me dice, ¿será pecado que yo escuche música salsa? Me dijo,
cristiana, me dijo así a ella. Y yo pues la quedé viendo así, le dije, yo considero que no, no creo que sea pecado, le dije, Señor. Pero la pregunta que yo te voy a hacer, yo te voy a hacer otra pregunta. Cuando tú escuchas la música salsa, ¿te inspira a adorar a Dios o te quieres ir a la discoteca a bailar? Porque era una joven, yo la miraba muy inquieta, ¿verdad? Entonces se quedó así asustada, como que no estaba muy preparada a responderme, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, al final ni me respondió, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros interpretamos ese texto que deleitarme en Dios es mover el cuerpo, alegrarme un rato. Y escúcheme lo que le voy a decir. No está mal, pero no es lo que quiere decir realmente el texto. Lo que el texto quiere decir, y vamos a verlo, yo quiero que usted regrese a los primeros versículos del capítulo 37 de Salmos, y yo los he marcado para que usted vea lo que está diciendo el Salmo, porque uno nunca debe de interpretar un texto fuera de lugar, o sea, fuera del contexto. Hay que ver los contextos tanto al principio o al final del texto, ¿verdad? Entonces vea lo que dice. ¿Qué dice el primer versículo? No te impacientes a causa de los malignos, ¿verdad? Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Quiero que vaya al versículo 3 que leí. Dice, confía en Jehová. El verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Verso 6, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salte al versículo 8, deja la ira. El versículo 27 del mismo Salmo, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Verso 34, salta al 34, espera en Jehová y guarda su camino. Si usted ve todos esos versos que le acabo de leer, en el contexto de lo que quiere decir es que usted y yo aprendamos a gozarnos en el Señor, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando. No importa, hermano, lo negro que miremos la nube alrededor nuestro, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la actitud cuenta mucho. ¿Qué actitud tomo yo ante la circunstancia adversa que estoy viviendo? ¿Cuál será mi actitud? ¿Me pondré a llorar? ¿Me pondré a lamentarme? ¿O tomaré la actitud que el salmista dice allí? En otras palabras, el deleitarme en Dios va connotado con mi actitud hacia lo que estoy pasando, y además de eso, la palabra deleitarme también va connotada con guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios se tienen que guardar, no importa cómo usted esté viendo la circunstancia a su alrededor, porque no va conforme lo que yo siento o conforme lo que yo veo, va conforme lo que yo creo, porque yo no me guío por lo que siento, sino que yo me guío por principios, por preceptos que están aquí establecidos en la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Así que cuando yo entendí esto, me costó trabajo entenderlo, porque hermanos, no es fácil, fíjese. Nosotros como seres humanos somos muy frágiles, somos muy llevados por las emociones. No es fácil podernos alegrar en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Porque hermanos, muchos de nosotros en momentos difíciles nos abate la angustia, nos abate la duda, y decimos, bueno, pero ¿que acaso yo no leo la Biblia? ¿Que acaso yo no oro? ¿Que acaso no voy a la iglesia y trato de ser fiel y dar mis ofrendas al Señor? ¿Y por qué me pasa esto? Y comenzamos a dudar. Pero el salmista, si usted lee todo el Salmo, específicamente el 37, él dice, no te impacientes a causa de los que prosperan afuera. No tengas envidia del que progresa afuera. Porque hermano, déjeme decirle, usted no debe de venir y hacer un análisis de las cosas someramente, superficialmente, cuando no es así. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, y esos que predican ese tipo de enseñanza es una enseñanza errada, en ninguna parte usted de la Biblia va a encontrar que Jesucristo le está prometiendo a usted que si usted lo sigue, todo le va a ir bien. No hay ningún texto que diga eso. Lo que sí la Biblia dice, que si usted sigue al Señor y le es fiel, le van a venir problemas como cualquier ser humano, pero la diferencia será que en medio del problema Él va a estar con usted y conmigo. Es lo único que la Biblia dice. Y entonces se agarra ese mensaje que la gente afuera prospera. Oiga, ¿cuánta gente afuera no vive
bien económicamente. Porque afuera los que andan vendiendo droga, oiga, que están metidos en la mafia, viven bien. Y muchos que tienen sus negocios, que hacen cosas turbias, decimos nosotros por ahí, también les va bien. Entonces, en ninguna parte la Biblia enseña que esa prosperidad económica, eso va connotado con que usted es hijo de Dios. No, en ninguna parte. Entonces, la Biblia enseña en todo este salmo que usted no debe tener envidia de esas personas, usted no debe andar ahí quejándose, no debe andar hablando cosas que no tiene que hablar, sino que tiene que aprender, como dicen aquí en inglés, no matter what, no importa lo que le pase, aprender a confiar en Dios, agarrarse de las promesas de Dios y saber que Dios está con nosotros, no importa lo que yo sienta. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Y yo le voy a enseñar con la Biblia para que usted se dé cuenta. Vaya conmigo al Salmo 119, ahí mismo. Vamos al Salmo 119 para que vea. Ahí use la Biblia para que usted vea que aquí nosotros solo somos el delivery boy, como decimos, ¿verdad? No tenemos nada que ver nosotros con esto, solo somos el delivery, la persona que le damos la escritura para que usted la vaya aprendiendo. Salmo 119, verso 77, vea lo que dice. Salmo 119, verso 77, nada menos que David, el rey. Oiga lo que dice David, porque el deleitarse en Dios es guardar sus mandamientos. Ahora escuche, Salmo 119, verso 77. ¿Cuánto lo tenemos? Dice así: venga a mí tus misericordias para que viva. Y oiga lo que dice: porque tu ley es mi delicia. Cuando la Biblia utiliza la palabra ley, se refiere al decálogo, ¿verdad? A la ley, los 10 mandamientos. Eso dice el versículo 77. Y si usted va más adelantito y busca el versículo 143 del mismo Salmo 119. Solo ahí estoy en el Salmo 119. Vea lo que dice el 143 del mismo Salmo 119. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Oiga, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero oiga lo que dice: mas tus mandamientos fueron, ¿qué dice? Mi delicia. En otras palabras, el salmista dice: estoy en aflicción, estoy en apuros, estoy en angustia, pero eso no cambia mi conducta. Eso no cambia mi carácter, porque tus mandamientos han sido mi delicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, saltemos al 174 del mismo salmo. Vea lo que dice del mismo Salmo 119 al 74. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y vuelve a repetir: y tu ley es mi delicia. Ahora, vuelva al Salmo 37. ¿Qué significa entonces? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa? Significa que usted debe de aprender a mantener la coherencia, a mantener la estabilidad emocional, a saber que Dios está en control. No importa lo que se diga afuera, no importa lo que usted ve, no importa lo que usted siente, Dios está en control y yo voy a mantener una actitud coherente y voy a deleitarme en Dios. ¿Cuántos decimos amén? No voy a perder, como decía alguien, la dulzura de mi carácter, porque hay personas y hay hermanos que cuando la están pasando mal, como decía yo aquel día en uno de los mensajes, cambian tanto que uno no dice, bueno, me le acerco o no me le acerco, ¿cómo andará hoy? Y eso no puede ser así. Nosotros, es más, cuando usted me vea más alegre y más contento es cuando más problemas tengo, porque la Biblia enseña eso. Dice David: estoy en angustia, estoy en apuros, pero en sus mandamientos me voy a deleitar. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le alaban, hermano querido? El Señor Jesucristo siempre hizo, fíjese, lo que yo le estoy predicando. Siempre el Señor Jesucristo agradó a Dios. Vamos a San Juan capítulo 8. Vamos, San Juan capítulo 8, allá en el Nuevo Testamento, para que usted vea. San Juan capítulo 8, nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesús, nos enseña aquí cómo usted y yo debemos de deleitarnos en el Señor. San Juan capítulo 8, verso 29. Mire lo que dice. Aleluya. San Juan capítulo 8, verso 29. Oiga lo que dice: porque el que me envió
conmigo está. Mire qué lindo esto. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué le parece? Lo repito porque me encanta este verso. Dice, porque el que me envió, está hablando del Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Qué lindo, hermano, eso. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, cuando usted ve esto, nada menos que sale de la boca del Señor esas palabras. No me diga que el Señor Jesucristo no tuvo tristezas, no tuvo angustia, no tuvo problemas. Oiga, hermano, porque eso, si usted se pone a pensar eso hoy, entonces ¿qué Biblia usted está leyendo? Si el que tuvo tantas dificultades y tantos problemas y desprecios por aquí, desprecios por allá, al final hasta lo escupieron, lo crucificaron, le pusieron corona de espinas y se burlaron de él, hasta lo desnudaron. ¿Qué no le hicieron al Señor? Y el Señor dice, Él está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? En otras palabras, por más problemas que le vinieron al Señor, Él nunca perdió la dulzura de su carácter. Tanto así que yo he dicho siempre y lo repito las veces que pueda, los psicólogos deberían de estudiar la biografía de Jesucristo en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús clavado en la cruz, con todo el poder que él tenía, hermano, porque se lo dijo a Pilato cuando Pilato lo interrogó y le preguntó que si él era el rey. Jesús le dijo, yo para eso he nacido, le dijo el Señor, ¿verdad? Y Pilato le dice, bueno, pero como quien dice, yo tengo en mi poder todo para condenarte. Y Jesús le dice, ningún poder te fuese dado si no viniera de lo alto. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, le dijo él, yo ya hubiera, como quien dice, pedido que me defendieran. Pero mi reino no es de acá. En otras palabras, Jesucristo, hermanos, tenía todo el poder para él defenderse y actuar, porque él era Dios y también era hombre en la persona de Jesucristo. Y lo es, ¿verdad? ¿Qué pasa? Jesús está en la cruz y Jesús nunca perdió su estado emocional con todo lo que le hicieron, indescriptiblemente, hermano, increíble todo lo que le hicieron. Jesús está en la cruz. Y yo cuando veo eso, yo lloro cada vez que lo leo y lo admiro al Señor Jesucristo y aprendo de Él. Porque nunca se amargó, sino que miró a la turba aquella insolente que estaba ahí. Y Jesús en la angustia dijo estas palabras, Padre, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, en medio del suplicio, en medio del dolor, Jesucristo tuvo una actitud de perdón para aquella gente. ¿Sabe? Nunca se amargó el Señor. Y sabe, nosotros cuando vemos eso, cuando yo veo eso, yo digo, Padre, ayúdame, porque mis dificultades, mis problemas, oiga, hermano, son una bicoca, son una cosa, nada, comparado con todo lo que Él sufrió. Entonces yo no puedo ni siquiera ni quejarme. Oiga, el hecho de quejarme ya sería pecado. El Señor aprendió y Él lo dijo, yo hago lo que al Padre siempre le agrada. ¿Cuántos decimos amén? Eso significa deleitarme en Dios. Ahora, esto es recíproco. Cuando usted aprende a deleitarse en Dios, vamos a ver lo que Dios dice de esas personas. Busque Mateo 17 conmigo. Mateo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5. Para que usted vea. O sea, esto es recíproco. Cuando usted aprende a deleitarse en los mandamientos del Señor y a vivir una vida de acuerdo a la palabra, vea lo que sucede. Mateo 17, verso 5. Jesús está en el río Jordán, va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando el Espíritu Santo viene en forma de paloma y se posa sobre él, sobre su cabeza, dice el versículo 5. Cuando, imagínense esta escena, toda la multitud que está para ser bautizada por Juan el Bautista en el río Jordán, están viendo esto. Ven que viene la paloma, se posa en la cabeza del Señor Jesucristo y escuche lo que dice el verso 5. Mientras él aún hablaba, una voz
una nube, perdón, de luz los cubrió. Y, perdón, aquí están en el monte de la transfiguración, pero después lo voy a leer cuando se está bautizando también, que dice lo mismo. Aquí están en el monte de la transfiguración, aclaro, ¿verdad? Cuando subió él allá con sus 3 discípulos, ¿verdad? Oiga lo que dice. Mientras él aún hablaba, o sea, allá en el monte arriba, se oyó una voz que los cubrió. Y escucha la voz, lo que dijo. Y he aquí una voz desde la nube, la voz del Padre, desde luego, que decía, este es mi Hijo amado. ¿Y qué decía la voz? En quien tengo complacencia. Y dice, a él oíd. En otras palabras, cuando uno aprende a deleitarse en Dios, fíjese qué lindo, eso es recíproco. Usted se aprende a gozar, no importa lo que venga, no importa lo que pase, usted aprende a caminar en esa actitud correcta de un buen cristiano. Y de allá del cielo se oyó esa voz como testimonio y dice a los discípulos que estaban allí, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco, en el que yo me deleito, dice otra versión, en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? También lo vemos allá en Juan, cuando Juan lo estaba bautizando, ¿verdad? Es lo que estaba queriendo citar. Está en la multitud ahí, el Espíritu Santo desciende y se oyen las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En otras palabras, mis queridos hermanos, ¿quiere usted que Dios se deleite? Guarde los mandamientos. Vea lo que dice San Juan capítulo 14, verso 15. Busque San Juan capítulo 14, verso 15. ¿Quiere usted deleitar el corazón de Dios? Yo, como le digo al principio, pues había entendido que era bailando y brincando, porque nos ponían a brincar y a bailar en esa iglesia, ¿verdad? Y yo recuerdo, busque San Juan 14 para que vean. San Juan 14, 15. Y entonces, ¿qué resultaba, verdad? En esos años, que cantábamos y cantábamos aquellas cadenas de coro, y cuando ya terminábamos exhaustos, bien agitados y sudados, ¿verdad? Y transpirados, como dicen algunos. En algunos casos le preguntábamos a los hermanos que estaban ahí, algunas hermanas, ¿qué sintió usted? Bueno, lo que siento es un ardorcito aquí en la garganta, de tanto que había cantado. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Está bien, hay que cantar, ¿me entiende? Hay que gozarnos en el Señor. Pero lo que está hablando la Biblia aquí es de que usted aprenda a obedecer, a mantener la calma, a controlarse en medio de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Deleítate en Jehová, aleluya, y Él te ayudará. Guardemos la palabra de Dios. Mire lo que dice San Juan 14, palabras literales del Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros alegramos el corazón del Padre? No es brincando, o sea, no está mal, usted puede brincar todo lo que quiera, ¿verdad? Yo no me opongo a eso, pero claro, hay que hacerlo decentemente y en orden. Dios no está en contra de eso, hermano. Mire, Dios no está en contra de esos hermanos que les encanta el alboroto, ¿no? Pero lo que Dios no le gusta es que cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con los brincos que estaba haciendo el día anterior? Y todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y todo el papel que hizo ahí. Porque hay hermanos que les encanta, hermanos, mire la emoción, les encanta el asunto así de qué sé yo, hermano. Pero tenemos que llegar a la madurez. Y la madurez significa que yo me aprendo a deleitar en los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encantan esos ejemplos que están en la Biblia, porque déjeme decirle, lo que yo le estoy predicando es la experiencia casi de 40 años. ¿Se imagina usted? Yo voy a cumplir 61 años y yo me convertí entrando no andaba ni los 20 años, 19 y algo. ¿Se imagina usted? Yo llevo 40 años, hermano, de servir al Señor, porque comencé a leer la Biblia con aquella hambre que tenía de Dios, y yo a los meses ya estaba predicando. Y no he parado, fíjese. Yo he predicado, oiga, en tantos lugares, hermano. No he parado de predicar. Y todo lo que yo le estoy diciendo
No se lo está diciendo un novato, una persona, un neófito, como dice la Biblia. Se lo está diciendo a alguien que ha pasado por muchos lugares. Y deleitarse en Dios significa, no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo vea, no importa lo que me dice la gente, yo sé que mi Dios vive, que Él está conmigo y que Él me sacará adelante, porque su palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y he visto tantas cosas, hermano, he vivido tantas circunstancias difíciles, he pasado por ahí, pero de todas ellas, como dice el salmista, Dios me ha librado. Y he aprendido a deleitarme en medio de lo difícil. Y repito, no es cantando una cadena de coro, que no es malo que usted cante, que me quede afónico, no significa solo eso, ¿verdad? Es guardando la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. Y veo esas escenas que están en la Biblia. Hechos 16, el apóstol Pablo está preso con Silas, dice la Biblia, y estando presos ellos, azotados, golpeados, en lo más recóndito, los metieron en lo peor de las cárceles romanas. Dice la Biblia que Pablo queda viendo a Silas, su compañero, y le dice: ¿qué te parece si cantamos? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bueno, no dice así la Biblia, ¿no? Yo me lo estoy imaginando, ¿no? ¿Qué te parece, Silas? Le dice: estaban golpeados, hermano, sin comer, sin beber agua, quién sabe cómo estaban los pobrecitos golpeados ahí. ¿Qué te parece si cantamos? Yo me imagino que Pablo, que se sabía toda la Biblia, era un hombre tremendo, conocía este salmo, ya estaba escrito este salmo: deleítate en Jehová. Y comenzaron ellos a adorar a Dios en medio del dolor, en medio de las tinieblas de esa cárcel, en medio de las pruebas, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? Trajo un terremoto. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? En lo que Pablo y Silas adoraban a Dios con ese dolor que han tenido en su cuerpo, comenzaron a adorarle a Dios. Y oiga, qué canto le elevaron al Señor. ¿Cómo sería esa canción que a mí me gustaría cantarla? ¿Cómo sería que el corazón de Dios se estremeció y Dios tuvo que mandar un terremoto y sacarlos libres de ahí de la cárcel, hermanos? La Biblia dice que a lo que a Dios le agrada es cuando tú, en medio de la situación, aprendes a mantener la coherencia, la estabilidad emocional. Yo acabo de escuchar a un doctor que aconseja para que usted mantenga su sistema inmunológico arriba, o sea, fuerte. Y entre las recomendaciones que este doctor da, aparte de la alimentación, él dice: comamos proteína todos los días, un mínimo de 400 gramos de proteína todos los días, ¿verdad? Para que usted mantenga su cuerpo sano en ese sentido. Deje de fumar, deje de tomar licor, y él comienza a aconsejar, ¿verdad? Pero en medio de esa lista que él pone, me llamó la atención una. Bueno, todas están buenas, pero esta me llamó la atención. Y dice él: mantenga una actitud positiva. No permita que lo negativo lo embargue, porque cuando usted mantiene una posición positiva, yo no sé si él es creyente o no es creyente, pero está hablando un profesional. Mantenga una posición positiva, porque cuando usted mantiene, yo ya lo había leído hace tiempo en otra revista, cuando usted mantiene una posición positiva, de su cerebro se desprende una sustancia que comienza a correr desde el cerebro por todo su cuerpo, y eso hace que su sistema inmunológico se mantenga arriba. Pero cuando usted comienza a pensar negativamente y a decir: esto me va a pasar, me va a salir mal esto, se desprende otra sustancia que hace lo contrario, envenena su sistema inmunológico y lo debilita. Qué terrible, hermano. Te está hablando un profesional que ha estudiado el cuerpo humano. Yo cuando oía eso, digo: wow, qué importante es. Por eso Pablo dice en Filipenses que está sufriendo, Pablo está preso. Pablo dice: regocíjense en el Señor, y otra vez regocijaos. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Pablo. Y está pegado a la pared, hermano, está preso. Pablo, se imagina que está hablando el hombre preso, sufriendo, y está gozoso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está guardando la palabra de Dios. Les dije la vez pasada que los niños
sonríen un promedio de 400 veces diario. Pero nosotros los adultos sonreímos 14 veces promedio diario. ¿Se imagina usted? Hace falta que nos hagan cosquillas, decimos nosotros, ¿verdad? Por eso cuando nadie le hinque ahí la barriga, usted ríase solo. Bendito sea Dios. Invéntese algo por ahí, pero ríase. Porque la Biblia dice que eso le trae salud. Esas personas que andan todos serios todo el día, hermano, oiga, que uno no dice, me le acerco, no me le acerco, ¿cómo andará? Oiga, como decimos nosotros aquí en inglés, be careful. Si hay algo que usted necesita hoy, fíjese, hoy, que el mundo está así convulsionado, es aguardar los mandamientos del Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando usted guarda los mandamientos y camina por la palabra, no hay culpa. La culpa trae tristeza. Cuando usted se siente culpable, ay, ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposa, oh, me porté mal con mis hijos, con el vecino, cómo lo insulté, cómo le contesté, y usted se siente culpable. Y usted dice, ¿qué hago ahora? Le pido perdón, pero es que me da vergüenza pedirle perdón. Y entonces usted comienza a sentirse culpable y se va a la cama, y si se va peleado con la esposa, ay, le pido perdón otro día. Usted no va a dormir. Porque se acuesta y está ahí preocupado. Mañana, quién sabe, a lo mejor no hay desayuno. Quién sabe cómo me va de mañana, porque me porté mal. Entonces, mejor no se porte mal. Pida perdón. Metió la pata con perdón de ustedes que decimos eso, ¿verdad? Pida perdón. Arréglese, reconcíliese. Pero no permita usted que la culpabilidad lo embargue. ¿Sabe por qué? Porque entonces se le va a bajar el sistema de defensa. Y lo necesitamos arriba, para que esos virus que andan por ahí no se nos peguen. Así que sonría. Aleluya. Sea contento. Cuando llegue por ahí, siempre mantenga una sonrisa. Porque eso le va a hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a contar algo, o se lo voy a leer más bien. Antes de leerle esto, para terminar, quiero que usted vea conmigo a Mateo 6. ¿Sabe que Jesucristo, el maestro de maestros, Él sabía, porque Él es Dios y Él nos hizo y Él nos conoce? Busque Mateo 6. Él sabía, y yo lo he dicho tantas veces, ¿quién mejor que Dios que nos conoce perfectamente bien? Él sabe de qué material estamos hechos, sabe cómo nos hizo. ¿Qué mejor que Él que nos puede ayudar? Busque Mateo 6, versículo 25, mire. Y yo lo he dicho tantas veces, hermano, y lo repito, y más ahora en este tiempo. Cuando Dios nos hizo a nosotros, o sea, cuando Dios hizo a Adán y Eva, que de ahí venimos todos, Dios, antes de hacer a Adán y Eva, le puso todo un paraíso. O sea que cuando Adán nació, o cuando Dios lo hace, ¿verdad? Prácticamente lo crea, porque no es que nace, lo hace. Adán todo lo tenía. Todo un paraíso, imagínese usted. Bellísimo. ¿Qué le indica eso a usted? Que Dios quería que el hombre no se preocupara en nada. Diga conmigo, nada. En nada. O sea, Abraham no estaba ahí, Adán no estaba preocupado, como quien dice, bueno, ¿y qué voy a comer ahora? ¿Y qué voy a vestir? O sea, ni ropa usaba, pues. Dice que estaba desnudo. Imagínese usted. Estaba el hombre feliz. Y más cuando le hace a Eva, mucho más feliz. Que eso le indica a usted, cada vez que yo leo eso y me acuerdo de eso, digo yo, Dios hizo al hombre para que no se preocupara. ¿Podría usted voltear a ver a su vecino y dígale, ¿sabías tú que Dios te hizo para que no te preocuparas? Ese fue el plan de Dios. Ahora, mire qué interesante que cuando el hombre peca, y sale del huerto del Edén, ahí empieza la preocupación, la ansiedad. Y escucho lo que le voy a decir. El hombre, Dios no le cambió su naturaleza, no le hizo una naturaleza para que se preocupara adaptada a las preocupaciones, sino que lo sacó con la naturaleza que Él lo había hecho, que era para no preocuparse. Entonces el hombre, al ser echado del huerto del Edén, hermano, comenzó la angustia. Y ya conocemos nosotros la historia. Ahora,
Jesucristo aparece en escena y Jesús viene a revertir eso. Y mire lo que Jesús nos dice en Mateo 6:25. Mire, en mi Biblia, por ejemplo, no sé en la suya, en mi Biblia dice, el título que tiene esto es El afán y la ansiedad. Déjenme leerle unos versos y termino. Por tanto os digo, estoy leyendo el 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjese qué interesante eso. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Oiga lo que le voy a decir. Vivimos en una sociedad donde no hay tiempo para detenerse a ver los pajaritos ni las flores, porque nos levantamos en la mañana y desde que nos levantamos con el reloj nos van puchando. A ver, muévase, dele para adelante, eche. Y sobre todo los que trabajan en esa factoría, donde, hermano, eso es una cosa tremenda. Y dele, y produzca, y dele, y no pare, y dele. Hermano, y así es esta sociedad. Vivimos, hermano, mire. Hay gente que me dice a mí, fíjese, pastor, que no siento ni el tiempo. Ya llegó el fin de año, estamos en el 22 y hay veces todavía estamos escribiendo 21, pero no, estamos en el 22. Y el tiempo, hermano, mire, pero Jesucristo enseña lo contrario. Jesús dice, hey, como quien dice, detente. Y mire la palabra que usa el 26, mira. ¿Y qué mira? Mira las aves del cielo. Oiga, ¿quién se detiene en este tiempo tan correteado a ver las aves? ¿Quién se detiene? ¿Y sabe por qué Jesús pone a ver las aves? Porque las aves, dice más adelante, que las aves no hilan, no trabajan, no hacen nada y Dios las alimenta. Y estaba escuchando a un hermano muy interesante hablando de esto y dice, ¿cuándo ha visto usted, dice, una vaca haciendo cola en el banco para abrir una cuenta de banco? Dice. O un caballo, dice, una mula haciendo cola, dice, para abrir una cuenta de banco, porque va a borrar. Y dice la Biblia que Dios los alimenta. Y lo interesante es que más abajo el Señor dice, comparando, detiene a los discípulos, miren las aves, ¿quién les da de comer? ¿Quién viste los lirios? Y comienza Jesús a decirles, deténganse, miren. Y al final les dice, ¿no valéis vosotros más que ellos? Si mi Padre los cuida y los alimenta, ¿no valéis ustedes? En otras palabras, ¿qué Jesús quiere decir? Tú eres un ser humano, esos son animales y son aves. ¿No vales más tú que eso? Yo le hago una pregunta. ¿A qué Dios le da más importancia? ¿A usted que es un ser humano o a esa creación que no tiene vida biológica como nosotros? Usted contéstese la pregunta. ¿Quién es más importante para Dios? Obviamente que usted y yo. Entonces, dice Jesús, entonces, ¿por qué caminas así? ¿Por qué te angustias? Qué tremendo mensaje, hermano. Mire. Wow, yo cuando veo esto digo, Padre, porque yo tengo luchas también como usted. Yo me preocupo, pero digo, Padre, perdóname. Y voy a terminarles leyendo algo interesantísimo que me mandó un amigo y ha tocado mi corazón. Se lo voy a leer. Y si a alguno le gusta, pues se lo mando también, ¿verdad? Este amigo me mandó esto y me ha conmovido. Y digo yo, la verdad que es una gran verdad lo que está aquí escrito. Un filósofo, con esto termino, no sé su nombre, no lo dice aquí, pero este filósofo dijo estas palabras. Se llama La Paradoja. Dice así: una vez le preguntaron a un filósofo qué es lo que a él más le sorprendía de la humanidad, y respondió: lo que más me sorprende de la humanidad es las personas que pierden salud para ganar dinero. Luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente, de tal forma que acaban por no vivir el presente ni el futuro, porque se mueren, obviamente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. ¿Qué le parece, hermano? Se llama la paradoja. En otras palabras, por estar preocupado, no vives ni el presente, ni disfrutas lo que Dios tiene por delante.
porque se te va la vida antes. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente se está suicidando? Porque no hayan qué hacer, hermano. Pero déjame decirte, nosotros los hijos de Dios tenemos un Dios todopoderoso, aleluya, que no nos ha dejado ni nos va a abandonar, mucho menos ahora. Yo te voy a decir una cosa: Dios no es una mitología, Dios no es un cuento, Dios es real. Y si tú que me estás viendo ahí a través de este medio me dices, pastor, yo estoy pasando dificultades, déjame decirte, acércate al Señor, que Él se acercará a ti. Él vive y está con nosotros, y su palabra dice: deleítate en el Señor, que Él te dará las peticiones del corazón. Pero quiere decir: guarda mi palabra, acércate a mí, respeta mi palabra, que yo voy a estar contigo y no te voy a abandonar. Póngase de pie conmigo este día. No debemos nosotros, hermanos míos, de entrar en angustia, porque déjeme decirle, Dios está en control. No debemos de entrar con esa ansiedad y andar caminando ahí, bueno, ¿y qué me va a pasar ahora? ¿Y qué viene mañana? Usted no debe de preocuparse. Jesús dijo: basta cada día su propio mal. Ya se levantó en la mañana, se tomó su cafecito, su pancito, está contento, de aquí va y Dios le va a proveer el almuerzo y también va a venir la cena. Y usted acuéstese tranquilo, que mañana será otro día. Y aprenda las palabras de este filósofo. Mucha gente trabaja y después lo que ganaron se lo acaban se enferman y se lo acaban en la medicina. Imagínese usted. Y cuando ya están sin plata, comienzan a preocuparse por el presente y el futuro, que terminan muriéndose. Oiga, hermano, qué tragedia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de deleitarnos en Dios y estar quietos, dice la Biblia. Estar quietos, porque yo, Jehová, dice su palabra, estoy contigo. Yo te sostengo con mi mano derecha. No temas, dice el Señor, yo te ayudo. Aleluya. Vamos a levantar las manos al cielo.